saludamos, les presento un afectuoso saludo, ¿verdad? Eh, y mis mejores deseos, esto es recurrente, parece reiterativo y hasta trillado, pero en efecto, con todo el corazón les presento mi mejor deseo porque ustedes estén bien, porque todos estemos bien, porque pronto superemos este problema, ¿verdad? Y tengamos la oportunidad, Dios mediante y su misericordia, de estar reunidos y de conocernos personalmente. En la última clase que estuvimos reunidos, hablamos acerca de la familia, ¿verdad? Hablamos de su origen etimológico, señalando que una lengua muy remota que ya no existe y que supuestamente tuvo lugar y ocasión de desarrollarse en la península itálica denominada Osca, la hacía proceder de la expresión famulus, ¿verdad? Que significaba esclavitud o servidumbre. Otros dicen que era de Bama, que quiere decir hogar. Luego hicimos un recorrido muy breve por la secuencia histórica de la familia, partiendo de la etapa primigenia y la promiscuidad, cuando era muy difícil determinar la paternidad, porque la vinculación intersexual era indiscriminada, ¿verdad? Y solo se sabía quién era la madre, y yo les dije que algunos autores como Bachofen aseguraban que había existido un matriarcado, una época en la que la mujer ejerció una potestad sobre la comunidad, pero esto definitivamente no es cierto. Por el contrario, el predominio masculino existió desde las primeras etapas, y cuando la humanidad se convirtió en sedentaria, entonces en ese momento, como ya la prevalencia masculina a través de las guerras se había concretado, entonces el predominio del hombre se hizo mayúsculo, al punto de que las mujeres se convirtieron en botín de guerra, y esto generó la familia sindiásmica, ¿verdad? Que no estaba situada dentro del contexto de los valores, sino del contexto del mercantilismo, porque las mujeres se vendían. Entonces fue empezando con ello la monogamia. Hablamos ya de la familia dentro del periodo histórico en Grecia, hablamos de los homogalácticos, ¿verdad? Los que bebían la misma leche y dieron lugar a la aldea, luego a la patria, pero señalamos que aún en esa cultura tan luminosa, el predominio masculino era rotundo. Las mujeres dependían del papá cuando vivían con sus padres y del esposo cuando se casaban. En Roma hablamos de la familia numerosa, que realmente era una patria, del pater familias, que era el más longevo de los miembros y que era un sui juris, lo que quería decir, él era la persona que predominaba en razón de su edad y de su experiencia. Y abordamos también la temática de los alieni juris, que eran los nietos, los hijos, los yernos, los esclavos de cada uno de ellos, hasta conformar una enorme estructura. Señalamos cómo fue la familia en la Edad Media, trayendo a cuenta que se mantuvo el criterio de predominio masculino, con la particularidad de que al provocarse el cisma religioso, Martín Lutero advirtió que el matrimonio no era bajo ningún punto de vista un sacramento, sino que era un dispositivo natural para procrear, ¿verdad? Un instinto de conservación de la especie. Y así ocurrió también en la Revolución Francesa, cuando el matrimonio ya fue concebido como un contrato, y consecuentemente, si era un contrato, podía rescindirse, y bajo ese punto de vista surgió el divorcio. De igual forma, hablamos de la perspectiva de Marx y de Engels sobre el matrimonio. Ellos, tal vez con un poco de exceso, lo constituyeron en una herramienta de dominio del capitalismo. En alguna medida puede ser cierto, pero no con la plenitud que ellos lo afirmaron, hasta que llegamos a la actualidad en que la mujer ha asumido Igual si la un voy a carácter. traer, la voy a ir a traer, tendría que venir a dejarla. Gracias, Manuel Alfonso, por cerrar el micrófono. Pues les decía entonces que ocurrió que
En la etapa contemporánea, en la actualidad, la mujer ha obtenido una participación notoria en todo orden, ¿verdad? Económico, social, político, académico, y que la estructura familiar, en razón de eso, ha variado, ¿verdad? Luego señalamos respecto a la concepción de familia, eh, que hay un sentido amplio de concebirla, es donde se incluyen a los tíos, a los abuelos, a los primos y por supuesto a los padres, pero que la familia en sentido estricto solo vincula a padres y a hijos. Luego señalamos que el derecho de familia está situado dentro del contexto del derecho privado en nuestra patria. Tanto es así que lo regula el decreto ley 106 y concluimos señalando que hay, como ocurre con todas las disciplinas jurídicas, dos percepciones acerca de las mismas. Una es la relacionada con su concepción objetiva, el derecho objetivo de familia, que es el conjunto de preceptos, de normas, de leyes que la regulan. La materialización de esa legislación, mientras que los deberes y las obligaciones que derivan de estas disposiciones son las que constituyen el derecho subjetivo de familia. Allí nos quedamos y hoy les presento el siguiente temario, que es el siguiente justamente. Y creo que ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Ya apareció. Sí, Ya, licenciado. Muchas gracias, les agradezco mucho. El día de hoy vamos a empezar a hablar del matrimonio. Vamos a traer a cuenta los aspectos más generales en torno al mismo. Y vamos a empezar relacionando cuál es el origen de la palabra matrimonio, cuál es la etimología de la expresión. Fíjense que hay variados criterios, ¿verdad? Pero los más conocidos y también los más discutidos son estos. Algunos aseveran que la palabra matrimonio procede de las voces latinas, todo procede del latín, porque recordemos que procede del derecho romano, que la palabra matrimonio procede de las voces matris, que significa madre, y numium, que significa carga o gravamen, de conformidad con el sentido etimológico de esta expresión, de conformidad con las palabras que han dado origen al término que estamos examinando. La palabra matrimonio significaría carga para la mujer, ¿verdad? Que ha sido, desde que lo señalamos nosotros en la clase anterior, es un ente sometido por el varón. Sin embargo, hay otro criterio más conciliador, menos beligerante, que dice que la palabra matrimonio procede de la dicción maternidad, porque la maternidad es uno de los fines del matrimonio. No es el único, pero es uno de los fines más significados. Entonces, repito, hay una discusión conceptual en torno al origen de la palabra matrimonio, porque algunos señalan que significa, que deviene de la palabra matris, que significa madre, y numium, que significa carga o gravamen, lo cual significaría que el matrimonio es una carga o un gravamen para la mujer. Y esto responde a la tesis de la sujeción de la mujer al varón. Pero otro criterio que le señalaba yo, más conciliador, es el que ha señalado que la palabra matrimonio procede de la voz maternidad, que es uno de los fines del matrimonio. Fíjense que la conformación del concepto de matrimonio implica la concurrencia de varios elementos, que son los que les traigo a cuenta en este momento. En principio, el 2.1, el matrimonio en nuestro medio, de conformidad con nuestra legislación, es la unión espiritual y corporal de un hombre y de una mujer. Fíjense que como lo vamos a relacionar dentro de unos minutos,
La Constitución no alude a ese extremo bajo ningún punto de vista, pero si ustedes ven el artículo 78 del Código Civil, ahí se enuncia con claridad que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Es muy probable que al conjuro de la evolución esta concepción se modifique, ¿verdad? Como ha ocurrido ya en otras latitudes. Pero de momento, y con fundamento en la ley, el matrimonio es la unión espiritual y corporal de un hombre y de una mujer. Fíjense que ese es un elemento, pero no es simplemente una vinculación de hecho, sino que es una vinculación legal, como lo dice el elemento 2.2, porque es indefectible que el matrimonio se constituya como lo vamos a estudiar, no en esta clase, sino probablemente en la venidera, con observancia de los requisitos establecidos en la ley. Para que adquiera legalidad y produzca efectos jurídicos, el matrimonio debe constituirse de conformidad con las prescripciones legales. Además, el 2.3 es otro elemento muy importante, que es la permanencia. La pretensión del matrimonio no es eterna ni indefinida, porque obviamente el matrimonio, como todas las conductas humanas, está sujeto a muchas veleidades y problemas. Si hay problemas, pues el matrimonio tendrá que disolverse, pero la pretensión, el afán, el propósito, el objetivo, la finalidad es la permanencia, como lo vamos a ver. Y fíjense que el último elemento, o sea, la teleología es la parte de la filosofía que estudia los fines de una conducta. La teleología es perpetuar la especie, pero no es exclusivamente ese el único objetivo del matrimonio, es tener hijos. Pues claro que ese es un objetivo fundamental y significado, pero puede ser que eso no ocurra. Pero el matrimonio tiene otra pretensión, como lo vamos a estudiar seguidamente. El matrimonio está basado en el auxilio recíproco, en la atención mutua. Ya hemos dicho en oportunidades precedentes, el matrimonio responde a la naturaleza gregaria de la humanidad. Los hombres y las mujeres somos entes gregarios, no nacimos para ser ermitaños, nacimos para vivir en la colectividad, en la sociedad y en una unión más peculiar, ¿verdad? Como es el matrimonio. Entonces, repito, los elementos de conformidad con la doctrina que deben concurrir para estructurar el concepto de matrimonio son, en primer lugar, la unión espiritual de un hombre y de una mujer, de conformidad con la ley. Es imprescindible que esa unión se constituya de conformidad y en observancia de los preceptos legales. Para que produzca efectos, es menester que se observen, que se cumplan los requisitos exigidos por la ley. La pretensión, el matrimonio y la permanencia. Pero por supuesto, la relación humana también es difícil, muchas veces surgen fricciones y problemas y puede ser que el matrimonio se disuelva, pero su objetivo es vivir juntos. Y finalmente, de manera permanente, ¿verdad? Finalmente, el objetivo, su finalidad, su pretensión es perpetuar la especie, pero no es la única finalidad, sino básicamente es el auxilio y la atención recíproca, porque como dije hace unos minutos, nosotros somos entes gregarios, nacimos para vivir en sociedad. Fíjense que yo les pido que vean ustedes el artículo 78, que lo vamos a leer un par de veces más. Ya lo leímos hace unos minutos cuando señalamos que el matrimonio hacía indispensable que existiera una unión espiritual y física de hombre y mujer, así lo dice el 78. Y
le señalaba también que el matrimonio está fundamentado en los aspectos que yo señalé. Dice, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, ¿verdad? Es decir, observando los requisitos de la ley, con ánimo de permanencia, que es lo que acabamos de señalar, y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, la ley, el artículo 78 del Código Civil, coincide con lo que expone la doctrina, ¿verdad? Con los requisitos establecidos en la doctrina. Nuestro Código Civil los reconoce y los incorpora. Ahora, hablemos de la naturaleza jurídica del matrimonio. Ya les he expuesto en oportunidades anteriores que cuando abordamos el tema de la naturaleza de una institución jurídica, estamos señalando cuál es su sustancia, cuál es su esencia, cuál es su fundamento. Y fíjense que en torno a esta pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? O sea, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su materia? Hay tres teorías, que son las que aparecen aquí. En primer lugar está la teoría del contrato, 3.1. Luego está la teoría del acto jurídico de naturaleza mixta, 3.2. Y 3.3, la teoría de la institución. Examinemos cada una de ellas. Fíjense que si ustedes tienen su código a la vista, les pido por favor que miremos el artículo 1517. Perdón. Por favor, tráiganlo a la vista. Ay, perdón. ¿Ya tienen a la vista el 1517? Sí, licenciado. En el artículo 1000, en el artículo 1517, el código define lo que es el contrato. Y dice así: hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Pues la teoría del contrato que yo estoy tratando de explicar concibe el matrimonio como un contrato. Dos personas suscriben un contrato en virtud del cual adquieren una serie de obligaciones y de derechos, por supuesto, ¿verdad? Según esta tesis, el matrimonio es un contrato. Los contratos pueden constituirse o disolverse, y el matrimonio también. Adquieren la convención de vivir juntos mediante un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Entonces aquí lo equiparan a cualquier contrato, como una compraventa, como un arrendamiento, ¿verdad? Solo que más peculiar. Las personas que adversan esta teoría dicen no, en el matrimonio debe existir un vínculo sentimental que se llama amor, mientras que en otros contratos no, ¿verdad? Yo compro una casa y no es necesario que ame a quien me la venda, pero ese es un argumento poco sostenible. Lo cierto del caso es que la mayor parte de legislaciones, casi todas, reconocen que el matrimonio es un contrato. Hay otra teoría, que es una teoría de naturaleza administrativista, que dice que el matrimonio es un acto jurídico de naturaleza mixta. Y me explico. Hay dos tipos de actos jurídicos. Los actos jurídicos públicos, que son aquellos que emanan del poder público, del poder de imperio del Estado. Por ejemplo, un acto jurídico público es establecer un impuesto, emitir una ley. Son actos jurídicos en donde su objetivo es generar un efecto colectivo, ¿verdad? Y los actos jurídicos privados son aquellos que atañen a ciertas personas. Por ejemplo, si yo contrato a una persona, ¿para qué? Para que pinte mi casa. Esa es una conducta de naturaleza privada. Entonces los autores lo que señalan
es que en el matrimonio hay elementos de naturaleza pública y elementos de naturaleza privada. ¿Cuáles son los elementos de naturaleza privada? Pues un varón le pide a una dama que se casen, es un asunto que atañe solo a ellos, o ella se lo pide a él, ¿verdad? O se lo piden recíprocamente. Entonces, ese es un elemento de naturaleza privada. Pero el matrimonio se celebra de conformidad con un procedimiento establecido en la ley, que hay que cumplirlo y está establecido en el Código Civil. Entonces, como ustedes pueden ver, en el matrimonio convergen, se fusionan, se producen actos jurídicos privados, que es la voluntad de los cónyuges, ¿verdad? Y elementos públicos, que es la regulación que debe observarse para constituir el matrimonio, ¿verdad? Entonces, esta es la teoría del acto jurídico de naturaleza mixta. Y finalmente, existe la teoría de la institución, que es la que reconoce nuestro código. Les pido que volvamos a leer el artículo 78. El artículo 78 dice claramente, y es el titular, es el epígrafe del artículo, el matrimonio, institución social. Y luego repite, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, la tesis que acepta nuestro Código Civil es la tesis de la institución. ¿Qué es una institución para el derecho? Cuando nosotros hablamos de instituciones, pareciera que estamos hablando solamente de entes que realizan una conducta dentro del contexto jurídico, como por ejemplo, el Ministerio Público es una institución, la Corte de Constitucionalidad es una institución, y en efecto son instituciones, pero el término institución está utilizado aquí desde otro ángulo. La institución jurídica es una conducta alrededor de la cual existe un conjunto de normas. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una conducta por la cual un hombre y una mujer se unen para vivir juntos. Pero en torno al matrimonio existe una regulación profusa, prolija, abundante. Por ejemplo, ustedes están estudiando en este momento en Derecho Penal qué es el delito, ¿no? Entonces, el delito es una conducta ilícita, una conducta transgresora de la ley. Y en torno a esa figura existen una serie de preceptos. El delito también es una institución analizado desde el punto de vista conceptual. Entonces, repito, cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, estamos abordando lo relativo a su esencia, a su fundamento. Y cuando pretendemos explicar o exponer cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio, estamos aludiendo a su sustancia, a su esencia. Y les dije yo hace unos minutos, y se los repito ahora, que el matrimonio y su naturaleza jurídica pretenden ser explicadas por tres teorías: la teoría del contrato, la teoría del acto jurídico de naturaleza mixta y la teoría de la institución. La teoría del contrato concibe al matrimonio como un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y derechos. Eso es un contrato de conformidad con el artículo 1517. Y les dije que se critica esta posición porque dicen que en los contratos no es menester que exista un elemento sentimental, y en el matrimonio sí, pero eso tampoco no es verdad. El contrato sí se aplica, y pareciera que el matrimonio encuadra bastante bien dentro de la noción contractual. Muchas legislaciones, les dije yo, que aceptan esta tesis, la de nosotros no. Luego se afirma que el matrimonio es un acto jurídico de naturaleza mixta. Esto implica que hay dos tipos de actos jurídicos públicos y actos jurídicos privados. Los actos jurídicos privados son los que surgen de la voluntad de los particulares, de las voliciones de los particulares.
Cuando las personas contraen matrimonio, eso nace de una interrelación muy peculiar y privada, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento privado. Y el elemento público es la regulación. El matrimonio tiene que ajustarse, tiene que obedecer, tiene que estar encuadrado dentro de lo que dispone la ley. Y luego, finalmente, les dije que está la teoría de la institución que establece con toda claridad en el artículo 78 en el Código Civil que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia y con la finalidad de procrear hijos, alimentarlos, educarlos, asistirlos y asistirse entre ellos también. Y les dije que una institución es una conducta humana que está sujeta a la ley. En torno de esa conducta existen una serie de normas, ¿verdad? Y de preceptos que regulan cómo se constituye, cómo se desarrolla y cómo se extingue. Vamos a hablar brevemente del aspecto histórico del matrimonio, de las clases de matrimonio que han existido. En principio, pues, existió el matrimonio por grupos. Fíjense que en la clase precedente, cuando hablamos de la secuencia histórica de la familia, señalamos que inicialmente el ser humano, el hombre y la mujer, no presentaban matices sustanciales de diferencia con los demás seres de la escala zoológica, pues vivíamos animalizados, ¿verdad? Teníamos actitudes y conductas que poco diferían de los otros seres de la escala zoológica. Y les comenté que inicialmente hubo una etapa de promiscuidad. Todos vivían juntos en las cuevas y se interrelacionaban sexualmente sin distingos. Y en un principio la relación era endogámica, es decir, era entre padres, hijos, hermanos, ¿verdad? Porque ellos eran los que conformaban el grupo básico. Pero por alguna razón se pasó de la endogamia a la exogamia. Es decir, en un momento dado, las personas que conformaban una familia o una tribu se fueron vinculando a los miembros de otra tribu o de otra patria o de otra familia. Regularmente esto se concretaba para generar la paz. Cuando dos comunidades entraban en un conflicto bélico, regularmente un grupo de mujeres de una comunidad se casaba con un grupo de hombres de la otra comunidad con la que estaban en problemas y así se apaciguaba la situación. Ese era el matrimonio por grupos, ¿verdad? Que tuvo inicialmente, según nos lo relatan sociólogos y paleoantropólogos, tuvo la finalidad de buscar acuerdos, posibilitar la paz entre dos comunidades, evitando conflictos bélicos o poniéndole fin a los ya existentes. Ese era el matrimonio por grupos. Pero también hubo matrimonio por rapto. El matrimonio por rapto se concreta cuando un varón regularmente, ¿verdad?, secuestra a una mujer, se la lleva a la fuerza y la obliga a contraer matrimonio con él, ¿verdad? Todavía es una mecánica que se utiliza en comunidades relativamente lejanas, de ahí en otras no tan lejanas. Pero hubo una época, todavía en el siglo pasado, en que eso era muy común. Raptaban a las patojas, se las llevaban. Y probablemente de repente una mujer podía haber raptado a un hombre, aunque eso no era muy conocido. Fíjense que el matrimonio por rapto tiene un origen histórico. ¿Ustedes se recuerdan del rapto de las Sabinas? Les pregunto otra vez. ¿Ustedes se recuerdan del episodio histórico conocido como el rapto de las Sabinas? No, No, licenciado. no, licenciado. No, Bueno, No, licenciado. se los voy a comentar porque ese es el fundamento de la existencia de este tipo de matrimonio. Todos conocemos la Plazuela Italia, ¿verdad? La que está frente a la municipalidad. Ahí en la Plazuela Italia hay un grupo escultórico donde hay una loba y hay dos bebés que están lactando de la loba. Supuestamente así se originó Roma, ¿verdad? Fíjense que había
un rey que se llamaba Númitos, que tuvo una hija que se llamaba Rea Silvia. Y Rea Silvia la consagraron a, a Júpiter, al padre de los dioses. Era una especie como de monja de hoy, ¿verdad? Que tenía que estar alejada de, del mundo, ¿verdad? Dedicada única y exclusivamente a la veneración de Júpiter. Pero de repente ella resultó embarazada y al parecer, según la leyenda, uno de los dioses era el autor de ese embarazo. Entonces el rey montó en cólera, ¿verdad? Y no le creyó que un dios era el que la había embarazado. Y tuvo un par de gemelos, que fueron Rómulo y Remo, ¿verdad? Y el papá, que era el papá de Rea Silvia, que era el abuelito de estos bebés, estaba muy enardecido y ordenó que les dieran muerte y llamó a un pastor y le dijo que los matara. Pero el pastor se conmovió y los metió en un cesto, así como metieron a Moisés también, ¿verdad? Los metió en un cesto y los lanzó al río Tíber. Entonces se quedó el cesto, la canastita trabada dentro de unos juncos y una loba los amamantó. Entonces Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. En un momento dado, ellos aglutinaron un enorme ejército, pero se pelearon entre ellos y según la leyenda, Rómulo mató a Remo. Él quería fundar una gran colectividad, quería fundar una gran nación, un gran reino, pero se encontró con un problema, ¿verdad? No podía hacerlo porque lo que él tenía era un ejército, necesitaba mujeres. Entonces invitó a sus vecinos, que eran los sabinos, los sabinianos, los invitó a un banquete. Y cuando ya estaban ahí, luego de haberlos embriagado, los pasaron a puñal, los mataron y se quedaron con las mujeres. Y vino Rómulo, las raptó, ¿verdad? Y le entregó una mujer a cada uno de los soldados para que así naciera Roma, ¿verdad? Que así hubieran nuevas generaciones. Entonces, ese es el rapto de las Sabinas. Es una leyenda, pero supuestamente eso originó el matrimonio por rapto, que es el que se incluye en la historia. Otro tipo de matrimonio es el matrimonio por compra. En algunas culturas, en donde es posible la poligamia, una manera de obtener a una cónyuge mujer, ¿verdad? Es comprarla, ¿verdad? Eh, la verdad es que algunos afirman, como les consigno aquí, algunos opinan que este fue el origen de la monogamia, ¿verdad? Porque hubo algún momento en el que un hombre no tenía mucho dinero y pudo comprar solo una mujer, pero por el contrario, este es el origen de la poligamia. Y finalmente, lo que existe en la actualidad es el matrimonio consensual, ¿verdad? El matrimonio consensual es el que se fundamenta en el acuerdo entre las partes. Entonces, repito, las clases de matrimonio históricos son el matrimonio por grupos, que se remonta a la comunidad primitiva cuando se superó la endogamia y se concretó la exogamia. La endogamia era cuando había relación sexual entre los parientes próximos. Pero la exogamia surgió cuando las comunidades fueron creciendo, generaron mecanismos bélicos, entraron en guerra, en reyerta, y para subsanarlo generalmente se utilizaba la mecánica del matrimonio. Un grupo de mujeres de una comunidad de las que estaban en pleito contraía matrimonio con un grupo de hombres de la otra comunidad, de la comunidad rival, y así se terminaba el problema. El matrimonio por rapto es el que les acabo de comentar, el del rapto de las Sabinas, ¿verdad? Que luego como que se hizo muy popular porque se utilizó en varias culturas. Aquí en Guatemala hubo una época en que era relativamente común. Y el origen es la historia de Rómulo y Remo, para fundar Roma, luego de
invitar a los sabinos, los mataron, tomaron a sus esposas y se los entregaron a los soldados, que fue Rómulo, porque Rómulo había matado a Remo. Y finalmente aparece el matrimonio por compra propio de algunas culturas, preferentemente orientales, en donde se compraba, la persona que tenía más recursos podía comprar varias esposas. El que tenía solo pocos recursos compraba una, y algunos dicen que así surgió la monogamia, pero no es verdad, ¿no? Generalmente esto posibilitó la poligamia, y existe hoy día también lo que se llama matrimonio consensual, que es el matrimonio que nosotros conocemos, que surge de la voluntad de las partes, del consentimiento de las partes. Una parte le propone a otra que contraiga el matrimonio y la otra acepta, ¿verdad? Un varón se lo pide a una mujer, ¿verdad? O la mujer se lo pide al hombre, o se lo piden ambos, ¿verdad? Eso es en relación a las clases de matrimonio que históricamente han existido. Y para concluir, vamos a hablar de los sistemas matrimoniales. Fíjense que un sistema matrimonial es el que la ley declara de observancia imperativa en un periodo durante determinada época. Es decir, que las personas, para contraer matrimonio y que éste produzca efectos, tienen que cumplir lo que preceptúa la ley. Hay tres tipos de sistemas matrimoniales: el preponderantemente religioso, el preponderantemente civil y el mixto. Fíjense que hubo una época en que el matrimonio que generaba efectos jurídicos era el matrimonio religioso. Durante la Edad Media, ¿verdad? Desde finales de la Edad Antigua, en la época de Constantino, pero durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica cobró una preponderancia extrema, ¿verdad? Y ellos tenían su propio derecho, que era el derecho canónico, el derecho de los curas, de los cardenales, de los presbíteros, de las monjas. Pero como la Iglesia era tan poderosa, la Iglesia Católica, esa ley que inicialmente era solo para los miembros integrantes de la Iglesia Católica, se generalizó, ¿verdad? Y se aplicaba a todos. Entonces, inicialmente, el matrimonio que debía celebrarse para que produjeran efectos jurídicos era el religioso. Si no estaban casados por la vía religiosa, no estaban casados, ¿verdad? Pero surgieron muchos sucesos que modificaron esta situación, principalmente la Revolución Francesa, ¿verdad? Que consideró que el matrimonio no era un sacramento, sino era un contrato, como ya se los dije, ¿verdad? Y que era posible disolverlo. Entonces, ahí surgió el sistema preponderantemente civil. Entonces, para estar casados, había que contraer matrimonio ante un funcionario público. Eran las antípodas, ¿verdad? Por un lado estaba el matrimonio religioso, que para unos era el verdadero, y para otros el matrimonio civil, que es el que produce efectos jurídicos. Yo les conté que en la Edad Media, pues, el matrimonio era preponderantemente religioso, era toda la Edad Media y probablemente principios de la Edad Moderna. Pero cuando se produjo la Revolución Francesa, cambió la óptica, porque los revolucionarios franceses consideraron que el matrimonio no era un sacramento, sino era un contrato. Y como en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica hay una posición intermedia o ecléctica o híbrida o ecuménica, ¿verdad? Hay un sistema mixto. El sistema mixto es aquel en el cual hay que casarse por lo civil, obviamente, si queremos generar efectos jurídicos, pero inmediatamente después podemos contraer matrimonio religioso o la religión que consideramos conveniente. Entonces, así como se aplica en Guatemala esa fórmula, esa ecuación, ¿verdad? Primero es 8 días antes el matrimonio civil, ¿verdad? Que es menos ostentoso, ¿verdad? Y luego el matrimonio religioso, que es el más aparatoso, más excesivo, ¿verdad? Porque incluso hay una fiesta y
los contrayentes se atarían de cierta forma. En Guatemala se observa el matrimonio civil. El matrimonio civil, el matrimonio mixto, el sistema mixto. Hay indudablemente, indefectiblemente, preponderantemente, que constituir una relación jurídica, porque si no hay matrimonio civil, no estamos casados. E inmediatamente después podemos celebrar una ceremonia religiosa, que es básicamente lo que se acostumbra. Bueno, con eso concluimos la temática de esta tarde, noche, y voy a preguntarle a algunos compañeros que quieran contestar. Le pregunto a Ingrid Quintanilla, si pudieran venir ante la... Fíjense que a mí no anoté, pero es de las... Tampoco. Bueno, ¿quién quiere participar? Yo, licenciado. Licenciado. Muchas gracias. Estoy hablando con Jamie, ¿verdad? Gracias, Jocelyn. Yo creo que usted nos preguntó sobre una... el 1-1 y 1-2. El vocablo de matrimonio va a proceder de las palabras latinas matris, que significa madre, y namium, que el significado es carga o gravamen. Lo cual quiere decir que Sería el significado para carga para la mujer o quien ha sido sometida a un varón. muy bien. Y hay otro criterio, que es el 1-2. ¿Cuál es ese otro criterio, Diosene? Que sería el de la palabra matrimonio, y este procede de la dicción maternidad, que es uno de los fines del matrimonio. Gracias, Jocelyn. Estoy muy agradecido por su intervención. Oye, es usted muy fina. Gracias, Lic. No, a usted. A ver, le pregunto ahora, ¿a quién le pregunto? Le pregunto a Armando Méndez, o Menéndez creo que es. Bueno, le pregunto a un varón que quiera intervenir. Dígame, Lee. Yo le contesto. Muchísimas gracias. ¿Quién es usted? Usted es Sergio, ¿verdad? Mariano. Mariano, no me sí, dio, muchas gracias. Sí, Mariano, muchas Dígame, gracias. Usted nos contestó No, también, dígame. aquí lo tengo. Gracias, Mariano. Mariano, ¿cuáles son los elementos que de conformidad con la doctrina deben concurrir para que haya matrimonio? ¿Es el 2-1, 2-2, 2-3? Muy bien. El primero sería la unión espiritual y corporal de un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí. El otro sería la legalidad, porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, considerado por la ley, ¿verdad? Así es. El número 3 sería la permanencia, ya que la pretensión del matrimonio es ser un vínculo duradero y estable. El cuarto sería su teología y La pretensión. pretensión. Ajá, pretensión de perpetuar una especie, ¿verdad? Así es. Así como Muchas el gracias, auxilio Mariano. mutuo, ¿verdad? Que Sí, su muy bien, ahí respuesta. estamos para servir. Muchas gracias, soy muy amable. A ver, le pregunto a una dama, a ver si tengo la fortuna de que me conteste. Yo, licenciado. ¿Quién es usted, mi querida dama? Jamie Cruz, licenciado. Ah, Jamie, usted siempre participa. Gracias, Jamie. Oye, estoy muy agradecido. Licenciado. Jamie, ¿cuáles son las teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del matrimonio? Solo expóngamelas, no me las explique, sino solo dígame cuáles son. 3-1, 3-2 y 3-3. Hay 3 teorías que explican
la naturaleza jurídica del matrimonio, que son la teoría del contrato, número 2, la teoría del acto jurídico de naturaleza mixta, y número 3, la teoría de la institución. Gracias, Jamie. Oye, usted tan fina como siempre. Estoy muy agradecido. A ver, le pregunto a Robert Alexander. Muchas gracias. Oye, a Robert Alexander Pereira. Sí, licenciado. Buenas tardes. Qué bueno, Robert. Usted está rescatando la participación masculina. Ahí está. ¿Cuál es la tesis de estas tres que nos enunció Jamie? Que reconoce. Robert, pero usted no va a manejar. Ahí está en su trabajo. Bueno, entonces rápidamente, solo dígame cuál es la teoría la teoría que reconoce nuestro código y en dónde la reconoce. Es el 3.3. La teoría de la institución, que es la que reconoce nuestro Código Civil en el artículo. Así es. Ya no lo molesto porque usted está en su trabajo. Muchísimas No, gracias. no tenga pena. Muchas gracias. Es usted muy amable. A ver, le pregunto a Melissa Marisol Maén. Tampoco. A Jacqueline López. Arnoldo Estuardo Franco. Bueno, ¿quién quiere contestar? Yo, licenciado. Muchísimas gracias. ¿Con quién tengo gusto? Con Flor de María. Ah, gracias, Flor de María. Es usted, muchas gracias. Flor de María, mire, ¿cuáles son las clases de matrimonio expuestos por la doctrina que es una evolución histórica? Parten del 4.1, ¿no? Sería matrimonio por grupos, matrimonio por rapto, matrimonio por compra y matrimonio consensual, que es el que conocemos actualmente. Así es, así es. Muchísimas gracias, Flor de María. Oye, Nada, estoy muy licenciado. agradecido. Y para concluir, muchas gracias. Le pregunto a Pilar Bautista. Le pregunto a Eric Siliesas. Le pregunto a Manuel Pérez. Le pregunto a José Fernando Ortiz. Bueno, le pregunto al que quiera contestar. Adelante, licenciado. Por favor, por favor. ¿Con quién estoy hablando? Perdón. Creo que varios respondieron, pero yo también. Vaya, por favor, si usted fuera tan fina, ¿cuáles son los sistemas matrimoniales existentes? Es el número 6. Ok, es el preponderantemente religioso, el preponderantemente civil y el mixto. Es el que observamos nosotros, ¿verdad? Bueno, miren, les estoy muy agradecido a los que tienen la fineza y la cortesía de responder. Es probable que no respondan por muchas situaciones, pero se advierte que en el momento en que yo digo que concluí la clase y que voy a preguntar, muchos se separan. Precisamente por esa circunstancia les agradezco más esa fineza, esa cortesía, esa manifestación de condescendencia. Les estoy muy agradecido y deseo que tengan buena noche y muchos éxitos en la clase venidera. Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz tarde, feliz noche.